Un joven en la guerra de abril, una obra de Juan Guaroa Viñas Renvil. Testimonio. Continuación. A la casa de las primas. En mi cabeza estaba el deseo de saber qué había sido de mis primas Olga y Lidia, las proveedoras. Después de la llegada de los invasores, quise verlas, de manera que me puse una bata de médico bien larga y bien blanca y me dirigí solo hacia el lugar donde vivían. No se me ocurrió invitar a nadie. Las calles estaban totalmente vacías. En esos tiempos estaba a más de 1 kilómetro del hospital, lo cual era mucho en esas condiciones, y tenía lugares muy descampados en los cuales uno sabía que lo estaban mirando, tal vez desde la mira de algún fusil, quién sabe desde dónde. De manera que mi única protección era la bata y el que no hiciera nada que no estuviera acorde con la idea que se tiene de los médicos y los enfermeros, ni que resultara sospechoso a alguna distancia. En el sitio más descampado, precisamente al pasar por el lado del campamento del francotirador silenciado, al cual miré desconfiado, con mucha discreción, evitando los movimientos bruscos o que denotaran interés por algo, me encontré con el cadáver de un guardia del Cefa. Estaba hinchado y al verle las botas, indumentaria que me hacía falta y por la cual siempre he sido débil, me asaltó la idea de quitárselas. Las vi bien, pues le tuve que pasar muy cerca. Me pareció que me servían. Los cordones estaban casi rompiéndose por la presión de los pies abogatados. Pero me dije, no, ¿qué pensarían los que me estaban vigilando sin que yo pudiera verlos si me veían agachado quitándoselas? Los que querían adivinar en mis pasos y mis gestos la más mínima falla, cualquier cosa que me alejara de mi condición de médico. Seguí como si nada y más adelante pude contar 5 o 6 cadáveres más, algunos en posiciones muy extrañas y medio saltar las paredes. La casa de las primas se presentó a mis ojos como toda una ruina. Era una casa hecha de bloques y cemento y estaba inclinada. Me apresuré a llegar y tropecé con algo. Volteé la cabeza y miré hacia abajo y me encontré con la cara de 2 yanquis que estaban acostados detrás de una ametralladora de paticas. Había tropezado con el cañón de esta. No sé qué cara puse, pero al oírlos hablar y verlos gesticulando, me disculpé rápidamente y al no caerme, seguí hacia adelante. La casa estaba toda abierta y casi sin muebles, y los que habían estaban todos fracturados y el piso lleno de papeles y sucio. No tardó nada para que me encontrara recogiendo las fotos de la familia.
Allí estaba el tío Luis, que había muerto 2 años antes, con su sonrisa bonachona. El tío Luis era una cariñosa estampa de todos de otros tiempos, que apenas antes de morir comenzaba a comprender con mucha claridad los fenómenos de la política. Bajetón, gordito, siempre bien vestido de saco y corbata, y con su piel de un color marrón muy tostado, que contrastaba con un pelo muy fino que se movía con la más ligera corriente de aire. También estaba, estaba la foto de la esposa, tía Elena, que venía de una familia de ganaderos del este, siempre tranquila, sosegada, y aunque la había cogido en los últimos aunque le había cogido en los últimos años con sacarle en cara a tío Luis sus travesuras de juventud para defender las diabluras de su primogénito Luisito. Todas las fotos de la familia rodando por el piso, el comedor, la cocina, las habitaciones, por los pasillos de la casa y detrás del último hoyo con que se continuaba el mucho más grande que presentaba la casa en el frente, una bola de metal, como diciendo: yo soy la bala del cañón del tanque de guerra que vino a matar, a vengarse de esta gente. La familia se había, se había ido huyendo apresuradamente, dejando todo aquello a los caprichos de la memoria. La mujer gorda se quejaba lastimosamente en el hospital. Se había escondido debajo de una cama y una bala se le introdujo por las voluminosas nalgas. Era muy frecuente que las personas que no estaban participando directamente en los enfrentamientos resultaran heridas más que los que estaban. El chino, mientras tanto, todo quemado, esperaba por nosotros para que le prendiéramos un cigarrillo y se lo pusiéramos en la boca para poder fumar, pues tenía las manos vendadas, y la muchacha linda que había llegado el día anterior hablándome de un dolor en el abdomen seguía en los pasillos manteniéndome en tensión. Yo le había dicho que para mí lo que tenía era una apendicitis, pero que se imaginara una apendicitis, algo agudo y que había que operar, pero que todos los cirujanos estaban con los heridos, y que, no obstante, yo hablaría por ella. Al otro día la operación y tenía eso, una apendicitis. Luego yo no quería hacerle las curas y mandaba a un compañero porque temía pensar al tocarla, no como un médico, sino como un enamorado. En eso llegó al hospital un muchacho alto, muy atlético, con una temperatura muy baja y un balazo en el tórax. Llegó hablando lentamente, mareado, y con la historia de que había sido herido 2 días antes en el patio en donde tuvo que permanecer todo ese tiempo porque no podía salir, y los compañeros que ahora lo traían no lo podían sacar porque los guardias estaban por donde quiera. En ese momento la guerra se había reactivado. Los invasores, al dividir la capital de Santo Domingo, estaban aislando cada vez más a los patriotas y constitucionalistas
de frente al mar en la histórica zona colonial y el barrio llamado Ciudad Nueva, y muchos guardias que se fueron para sus casas, generalmente en los campos, habían regresado para pelear, dizque dirigidos por un gobierno que los norteamericanos formaron para que diera la cara, mientras ellos lo manejaban a su antojo, llamado de reconstrucción nacional. Para ello se buscaron a un hombre ligado a sus intereses, que después de ser privilegiado del tirano Trujillo fue de los que lo emboscaron, matándolo, por lo cual estaba catalogado como héroe, llamado Antonio Inver Barrera, haciendo que de héroe que deviniera en gobernante títere antinacional. Los derrotados volvían a la carga y penetraban con tanques e infantería fresca. Los invasores, enviados por un presidente apellido Johnson, no estaban salvando la vida de su gente, de la cual no quedaba ni una en el país, sino dirigiendo una guerra contra el pueblo. A mí me correspondió quitarle la camisa rota al muchacho y verle la herida del tórax, mientras los del laboratorio le tomaban muestras para transfundirlo inmediatamente, ya que la enfermera le había tomado una vena con mucha dificultad, porque estas estaban muy colapsadas por la falta de fluido y el suero pasaba a toda velocidad. Ya estaba en casa. El agujero de entrada de la bala estaba delante y él a mí me correspondió quitarle la camisa rota al muchacho y verle la herida del tórax, mientras los del laboratorio le tomaban las muestras para transfundirlo inmediatamente, y ya la enfermera le había tomado una vena con mucha dificultad porque estaban muy colapsadas por la falta de fluido y el suero pasaba a toda velocidad. El agujero de entrada de la bala estaba delante y el de salida por detrás, pero de este se veía entrar y salir tranquilamente una que otra hilera de hormigas marrón claro y muy pequeñas. Lo curé y ya arropado y con el tratamiento inicial estuvo listo para ser operado, sobreviviendo. Tenía un hemotórax, para lo cual se le había puesto un tubo de pecho que le permitía al pulmón lesionado expandirse, pero desde que pudo conversar con fluidez, le pregunté que cómo se había pasado esos días herido en ese patio incomunicado, y me respondió que con paciencia, con mucha paciencia. La llegada de la operación limpieza y la bandera del hospital. La llegada de pacientes al hospital iba otra vez en aumento, y el ruido de las balas silbando volvía a ser la música obligada. Estábamos, sin embargo, muy tranquilos,
hasta que llegó Marino Espinal, un estudiante de término de medicina un poco agitado, y nos dijo que estando mirando hacia la parte de atrás del hospital por una ventana le dispararon, rompiendo las ventanas de vidrio y asegurando que había visto a los guardias hacer eso. No recuerdo si fue el director Mairení, que era un hombre de mucho carácter y grandeza, o quién, pero uno de los jefes envió a un emisario inmediatamente a los guardias a ver qué pasaba, y al regresar nos dijo a todos que el coronel que mandaba a esos soldados le había dicho que ese hospital no tenía identificación, refiriéndose a la bandera de la Cruz Roja que debía tener en lo alto, y que hasta que no se la pusieran podían tirarle cuanto quisieran, agregando a ese hospital de comunistas. Me ofrecí voluntario para poner la bandera, que ciertamente no estaba puesta, y recabando otro voluntario me encontré con que un cura apellido Marrero estaba en lo mismo, de manera que cogimos para arriba por las escaleras. En la azotea nos encontramos con un empleado del hospital que nos dijo que bajáramos la cabeza al pasar por un trecho, porque hacía 2 días que allí habían caído muerto uno por una bala perdida de las que pasaban regularmente silbando por los aires. Nos llevamos de su consejo, pero teníamos que subirnos a un muro en lo más alto, sobre el cual estaba el asta de la bandera. Al momento el cura, que era muy dinámico, estaba sobre el muro abrazando del asta, y yo con la bandera agarrada con la boca, subiéndome sobre sus hombros y ensuciándole con los zapatos la sotana crema, para desde ahí tratar de impulsarle más arriba, porque ahora el asta parecía más alta. Solo sé que subí un poco y le hice unos nudos lo más arriba que pude, y luego le hice el otro abajo, dejándola un poco más arriba de la mitad del asta. Ya no se podía decir que el hospital Morgan, que era como se llamaba, no tenía bandera. Esa misma noche llegaron 2 personas heridas de la misma familia, con la historia de que unos soldados de esos le había tirado un bazucazo a la puerta frontal de su casa. Uno era un niño o niña, no recuerdo, de menos de 1 año. Era de color blanco asentado, de mulato y gordito, pero su cuerpecito estaba completamente lleno de astillas muy finas, y gritaba desconsoladamente. No sé qué se hizo con él. La otra persona era su hermana, una muchacha de su mismo color, alta y delgada, de unos 15 a 16 años, que tenía unas cuantas astillas y algo como una tumoración en el vientre, además de otra en una pierna. Tomé el bisturí rápidamente, luego de ponerle anestesia en la pierna cerca de la rodilla, y me encontré con que allí no tenía nada, y lo que estaba era la cabeza del peroné. Me avergoncé, cerré inmediatamente y le expliqué mi error a mis compañeros, que
se habían quedado mirándome. La monjita estaba buscando quien la pudiera operar en el abdomen, sacarle el pedazo de madera que había que debía tener ahí, pero no encontró a nadie. De manera que fuimos juntos a la cocina, donde tenía una bandeja llena de equipos médicos esterilizados, no sé cómo, y cogimos para la emergencia con esos paquetes aún calientes, donde nos esperaba la muchacha lista para ser intervenida. La noche había caído y la monjita buscó una lámpara y quien la tuviera en las manos mientras trabajábamos en esa oscuridad. Así hice mi primera cirugía y por suerte me encontré con mucha facilidad con un pedazo compacto de la madera de aquella puerta que pude remover exactamente desde debajo de la piel del epigastrio, saliendo todo satisfactoriamente. Recuerdo a la monjita, una española fuerte, de edad madura, muy bajita y con el rostro redondo, que no sonreía, siempre estaba severa. Pertenecía a una generación de gente infatigable que se entregaba a los demás prescindiendo de la alegría. Nos llevamos bien, con un cariño muy disimulado, y de alguna manera sentí que me dijo que lo había hecho muy bien. El día antes, de que llegaran por esa calle los soldados en los que se conoció como la Operación Limpieza, fue un día más, pero recuerdo que mientras estaban descansando temprano de la tarde, recostado en la baranda de uno de los pasillos del segundo piso, alcanzaba a ver cómo se montaban las personas apretujadamente llenas de paquetes en uno que otro carro de los que habían aparecido en la zona, tal vez por primera vez después del comienzo de la guerra. No eran hombres ni mujeres solas, sino familias enteras que se trasladaban a los campos huyéndole al terror y al saqueo. Estando en eso, comencé a ver a una señora de color negro que montaba en un vehículo, empujándolo un poco por detrás a un niño de unos 8 o 9 años, de su mismo color, que estaba tan bien vestidito que me llamó la atención. Se movía la señora allá abajo tratando de acomodarlo cuando el niño cayó súbitamente hacia adelante. Una bala perdida le había dado en la cabeza, matándolo. ¡Ay, mi hijo! Me lo han matado, gritó la mujer desesperada. Luego de aquello bajé al primer piso y me dirigí donde estaba la gente alarmada por tan triste suceso. Cuando alcancé a ver a otra mujer que se iba para la morgue, donde yo en esos días iba mucho, pues me había dedicado a coger las cédulas de los muertos y a arreglarlas con unas fotos y unos sellos que yo mismo inventaba para facilitarles a los excombatientes que aparecían por allí buscando ayuda, la circulación. No sé por qué la seguí. Era una mujer de estatura más bien baja, que vestía pobremente y estaba algo sucia y sudorosa, que caminaba con mucha agilidad y determinación, con el pelo casi
casi duro al aire y unas facciones muy delicadas. Llegamos junto a la morgue y pude ver cuando se paró dentro. Apenas cruzó el dintel de la puerta y observó desde allí los cadáveres. Fijó la mirada en uno, dejó pasar un momento que pareció ser un siglo y dijo sin mirar a nadie, mientras se le aproximaba para pasarle una mano abierta y tensa por la cara y besarlo en la frente: ese es mi hijo. Ya van 3 que me matan por la patria, pero no importa, todavía me queda este. Y aún sin mirar a nadie, señaló a uno como de 12 años que la acompañaba, al cual agarraba con mucha fuerza, apretándolo en ese momento sobre su pecho, retirándose de inmediato del lugar y perdiéndose en lontananza sin cambiar su postura de fortaleza y determinación. Aquello me conmovió mucho. Debió ser esa misma tarde precisamente cuando una ambulancia se preparaba para atravesar el cordón puesto por los invasores y llegar a la zona patriótica constitucionalista, que alcancé a ver a una mujer tal vez de 22 años, de color marrón muy definido, pelo muy negro y blando, facciones un poco orientales y un poco gordita, aunque bien formada, que llegó al hospital vestida de militar. Era Olga Borrell, la china, llamada la Coronela, y quien venía precedida de la fama de haber tirado muchos tiros en toda la zona y tener un arrojo y una valentía probada. Debía ser trasladada de la zona norte de la ciudad o sería fusilada sin contemplaciones. Le hice cambiar la ropa, le conseguí una bata larga y blanca de médico y la introdujimos en la parte trasera de la ambulancia. No recuerdo si le di una de mis cédulas falsas, pero pasó. La participación activa de la mujer del pueblo en esa zona fue muy grande. Había una a la cual nosotros en el hospital le pusimos también la Coronela, que era alta, amarillenta y extremadamente flaca, que tuvimos internada poniéndole sueros no menos de 3 veces en tan corto periodo, porque luchaba y no quería o no encontraba qué comer, llegando siempre en un estado de debilidad extraordinario. Era un cuerpo entregado a la lucha y las privaciones. La agonía del zapatero. Esa noche comenzó a abrirse con el sonido del tableteo de las ametralladoras que se sentían casi en el patio del hospital. Se puso oscura, muy oscura, y se alargó lo más que pudo. Todos sabíamos que la vida del comando del zapatero, que se encontraba en la esquina suroeste del hospital, estaba en juego en cada uno de esos sonidos. Es más, desde nuestros pensamientos suponíamos que podíamos ver a los combatientes del pueblo agazapados detrás de las matas de coco, con los ojos clavados en la acera posterior para tratar de detectar cualquier asomo de brincarla para introducirse en el patio. Pero en la medida en que la noche se hacía más oscura y densa, el tableteo se hacía más intenso y la respuesta a este era más pobre y espaciada. Apenas se escuchaba, después de muchas ráfagas, el sonido de 1 o 2 tiros del Mauser inconfundible del zapatero.
Eso nos hizo entender que los demás o habían sido aniquilados o se habían retirado, que era lo que procedía, pero que él no, porque estaba dispuesto a cumplir su palabra de que de ahí nadie lo movía vivo. Era un hombre de escasa estatura, muy baja, pero que se obstinaba en usar, tal vez era lo que había conseguido, un fusil Mauser muy largo y obsoleto, aunque con una gran precisión. Nosotros estábamos dentro del hospital resguardado por esas gruesas paredes que parecían abrazarnos y sudar con nosotros, y él detrás de alguna mata de coco en el patio, administrando sus balas, pero la noche estaba oscura y la puerta de entrada de vidrio grueso, que siempre estaba cerrada de noche, alguien la había dejado disimuladamente abierta, dejando ver una franja parada de oscuridad entre sus dos hojas. Para mí aquello era una invitación a salir a acompañarlo, pero ¿cómo? Si allí cada distancia, por pequeña que fuera, parecía una invitación a la muerte. Además, ¿con qué arma? Fue una noche infernal, ráfagas y uno que otro tiro por largas horas, hasta que hubo un momento en que no se oyeron más los tiros del Mauser y comenzó a escucharse un lamento, y la noche se puso más dolorosa porque todos sabíamos que el que se lamentaba era él, que estaba herido y nos necesitaba. Pero la noche estaba cada vez más oscura y cada penacho de negrura tenía estampada la cara de la muerte. Aquello era un reto muy grande para mí, que soñaba con formar un comando médico en el campo de batalla, con muchos compañeros dispersos en los distintos comandos, que sin poder rescatárselo a la muerte, y lo mismo sería para otros que lo escucharon esa noche tan larga que nos venció e hizo de nuestra racionalidad una vergüenza para siempre. Al otro día el sol nos fue dibujando la presencia de al otro día el sol nos fue dibujando la presencia de varios cadáveres en el patio, detrás de una mata de coco, aferrado a su fusil, ya desangrado, muerto. Sin quejarse más estaba el zapatero. La llegada. Me dolía la garganta a pesar de que no estaba fumando. Casi me dolía y me la pasaba fastidiando a todo el mundo con mi escupidera. No bien había amanecido cuando comenzaron a llegar las noticias de que los soldados que los no bien habían amanecido cuando comenzaron a llegar las noticias de que los soldados, que los invasores y su gente criolla habían podido organizar, venían avanzando con tanques y helicópteros, entrando casa por casa, registrándoles los hombros a la gente en edad de pelear para ver si tenían allí las marcas que dejaban los fusiles con el retroceso, matando ahí mismo a los que cogían para ello, violando a algunas muchachas como a las 4 hermanas de Gualey, lanzando filas de patriotas al río con un
un bloque amarrado al cuello y saqueando cuanto querían, y estaban ya los 2 o 3 cuadras en la misma calle del hospital. Salir ese día en esa zona era altamente peligroso, pero había que cruzar del hospital a una construcción aún sin techo que sería un hospital para la lepra y todas enfermedades de la piel, que quedaban a unos 100 o 200 metros, donde se guarecían algunas 20 o 40 familias muy pobres con sus niños y sus ancianos, a llevarles una gran cantina de harina para que comieran. Serían como las 9 de la mañana cuando puse mi bata blanca larga y tomé la responsabilidad. Estaba allí agachado de espaldas a la calle, entregándoles la comida a unas personas que estaban como todas en el suelo y pegadas a las paredes. Cuando llegaron los soldados, parecían muy cansados y como endrogados. Uno de ellos en especial exhibía una soberbia y altanería espectacular, hablando duro con un lenguaje lleno de maldiciones y palabras feas y ofensivas. Ello me hizo voltearme para encontrarme con la figura de un hombre alto, amarilloso, con una barriga prominente, vestido al igual que los demás en ropa de combate, con los ojos desorbitados, que me miró con mucha hostilidad, aún viendo lo que yo estaba haciendo, y que entonces trató de maltratar a alguien con las botas, por lo cual, sin pararme de donde estaba, lo enfrenté diciéndole algo con mucha acritud, a lo cual intentó responder violentamente, siendo frenado por la otra andanada de cosas que le dije sobre la forma en que debía tratar a esa gente. A veces uno hace las cosas que debe hacer, no las que racionalmente puede hacer, y le salen bien. De regreso al hospital me encontré con que algunos de los muchachos del cuerpo médico estaban intranquilos porque nosotros habíamos protegido hacía menos de un mes, consiguiéndole ropa de civil y dinero para que se fueran para el hogar de su familia en el campo. Ahora era uno de esos soldados criminales y estaba buscando a los mismos que le sirvieron, dizque para matarlos por comunistas. Recuerdo que pensé en mi amigo Suárez Álvarez, con su gran integridad, condoliéndose tanto de las imágenes de sus hijos huérfanos y sus padres desprotegidos que nos pintó. No pasó nada porque nos le escondimos todos subiendo y bajando las escaleras, y él parece que no disponía de tiempo para su venganza. Segunda parte. Rumbo a la zona de los patriotas. Sentí que para mí había llegado la hora de dejar el hospital, que había quedado en la zona enemiga, de manera que fui donde el director Mairení y le pedí una carta que me extendió ese 22 de mayo con mucho gusto en un papel timbrado, en la cual decía que había trabajado arduamente dentro del hospital Luis Ea Ibar, aunque le decíamos Morgan, que era su antiguo nombre, de tal a tal fecha.
me despedí de los amigos y después de arreglar una cédula para mí que decía que era peletero, cosa que casi no sabía lo que era, comencé a caminar hacia la zona de los patriotas, de los constitucionalistas, llamada por los enemigos zona rebelde. Fue un caminar lleno de incertidumbres y pequeños temores que hice solo, caminata que terminó para mí sorpresivamente en la calle que antes llamaban de los burros y luego de unos nombres como el de calle Capotillo. Se llamaba la avenida Mella. No puedo describir cómo me sentí al estar allí. Estaba como en casa, con la gente de la patria. Creía que la cosa iba a ser eh, más complicadas, pero no tuve que enseñar nada a nadie y estaba ahí. Ahora quería ir a un comando, pero ¿a cuál iría? De momentos no tenía mucha hambre y como estaba tan ligado a los hospitales, el sitio al cual me dirigí fue al hospital de la zona, el padre Villini. No me pudo ir mejor, pues a la hora de la comida estaba sentado en una mesa muy larga que tenía en el comedor comiendo arroz, habichuelas, carne, ensalada y fritos maduros, es decir, la bandera dominicana, y algo más, en un ambiente limpio y sosegado. Había Sabía que en esos momentos era un privilegiado, pero eso no me molestó. Los miraba a todos y no hablaba. Tenía 20 años. Ninguna de esas personas me conocía y a pesar de eso reinaba allí un ambiente de mucho afecto, como si lo importante no fueran las personas, sino lo que representaban en ese lugar, en la lucha. Entendía que tenía que rendir una labor hasta que me fuera para un comando. Ese mismo día fui a ver a los heridos más graves. Euclides Morillo, un joven de color marrón delgado y que parecía que era alto, se debatía inconsciente en una sala con un tubo plástico que le salía por la boca y un agujero rodeado de un metal plateado en el cuello de una traqueotomía que me detuve a verlo. Creo que fue al otro día cuando murió y, y a otro que se llamaba Víctor Ramírez, que estaba en la cama del final de la hilera. Tenía 7 balazos. Ellos dos habían participado en esos días en el intento de asalto al palacio y habían sido prácticamente masacrados por los soldados enemigos que estaban situados con mucha ventaja. Luego me fui para el lugar que me parecía más adecuado, la emergencia. En el hospital Padre Villini. Allí las cosas eran muy curiosas. Entre lo que vi fue a un muchacho que había atendido en el Morgan, encontrándole entonces una bala en la espalda a la altura de una escápula. Me reconoció, ahora tenía el plomo en una nalga, se le había movido. Se lo saqué a un joven al cual le habían dado un balazo en el cuello sin afectarle ninguna parte importante, de manera que lo curamos introduciéndole una gasa por un lado y sacándosela por el otro. También
un obrero que recibió un balazo en plena boca, que hablaba y gesticulaba botando mucha sangre y más bien gritando una, con una claridad asombrosa, que él sabía que se estaba muriendo, mientras el dolor, mientras el doctor Eduardo Segura, flaco y de pocas palabras, que era una estrella entre los cirujanos que estaban allí, trataba de verlo con unos bombillos de una lámpara de las que llamamos cuello de ganso, porque se les dobla la parte de arriba al tubo que las sustenta. Un médico que se ponía como demente voceando cosas y muy intranquilo. Una noche el asunto era un militar del cuerpo de los hombres rana, extremadamente nervioso porque le había dado 7 tiros a un pescador de los que aventuraban, a pesar de la guerra, a meterse en esa parte del río Sama. Decía que le había pedido la contraseña que se usaba esa noche y no le había contestado, y muchas cosas más. Aunque milagrosamente, al nosotros examinar al pescador, nos encontramos con que entrada y salida era que de entrada y salida era mortal. El militar, que era un hombre joven, hablaba y hablaba pegado a su ametralladora, una Thompson calibre 45. Otra noche llevaron a un cadete de la Marina que no más de 22 años, con un balazo en la cabeza y sin ningún signo vital, muerto, que al ponerlo en una camilla enfrente de la morgue, pues parece que esta estaba llena. Se convirtió en la curiosidad de todos, porque más tiempo que pasaba no se ponía duro, rígido, de manera que fuimos muchos los que le levantamos los brazos para comprobar aquello. Yo, al saberlo, fui con un espejito a ponérselo frente a la boca y a la nariz, porque si se empañaba estaba vivo, pero no, estaba muerto. Fueron muchas las cosas que se teorizaron con el caso de ese cadete que fue alcanzado por esa bala en el techo de una casa de 2 pisos, muy altas, como todas esas casas viejas que aún hoy se encuentran en la calle Arzobispo Noel, esquina Espaillat. Aquello era una continua experiencia, pero he de decir que al llegar la noche del primer día de mi llegada, me encontré con que allí no era como en el Morgan, que los que trabajábamos manteníamos colchones y nuestro sitio en el suelo, donde aquello era una continua experiencia, pero que he de decir que al llegar la noche del primer día de mi llegada, me encontré con que allí no era como en el Morgan, que los que trabajábamos teníamos colchones
y nuestro sitio en el suelo donde ponerlo para dormir el pedazo de noche que podíamos. Allí había unas habitaciones que estaban llenas. Muy tarde me di cuenta de eso, porque en verdad no estaba en eso. Y cuando me puse, lo que encontré en la en el segundo piso había dos salas sin pacientes, cerradas y con un y con y con camas de posición, con unos colchones muy gruesos, unas con ellos enrollados arriba y otras con ellos tendidos, todos forrados con un plástico muy duro. Eso lo pude ver por unos ventanales que daban a un pasillo y porque tenían las puertas cerradas herméticamente, de manera que me las ingeniaba, y gracias a lo delgado que estaba siempre, me metía por allí para dormir sobre alguna de esas camas. Un día, como los grandes ventanales que daban para la calle estaban también un poco abiertos, me encontré con que al haber llovido los colchones, a pesar de estar forrados, estaban muy húmedos. Igual me dormí. Para esa época andaba con un delgado cordón con los colores de la bandera dominicana, de la cual dependía una pieza de fusil que nunca llegué a saber qué parte era, pero que la encontré en algún sitio y me gustó amarrarla colgando de mi cuello. Tomaba la pieza dentro de un puño y miraba o sabía que allí estaba la bandera de mi país y sentía que eso era como un amuleto. Aquí haremos una nueva pausa para continuar con la zona constitucionalista.